Bienvenidos una vez más a otro episodio de Teología Influencer. Estamos con la materia de hermenéutica y hoy en este episodio vamos a responder una pregunta que me hicieron hace unas semanas atrás. Me preguntaba una persona, bueno, ¿la Biblia es un libro de secretos? ¿Hay como algún tipo de código o numerología en cada historia, en cada versículo? La respuesta de eso es no, es la respuesta corta. Pero la respuesta larga se pone un poco interesante y hoy la vamos a responder. Vamos a hablar sobre alegoría y sobre tipología, cómo estas herramientas, ¿verdad?, pueden ser de bendición, pero si se usan de forma incorrecta puede ser muy peligroso. Y vámonos con la interpretación alegórica. Primeramente, esto no es algo nuevo, esto surgió pues obviamente en la antigüedad, especialmente en la filosofía griega. Ahí en el cristianismo, uno de los primeros y más influyentes, por cierto, intérpretes que la utilizó fue un hombre llamado Orígenes de Alejandría. Él fue un teólogo allá del siglo III, ¿verdad?, después de Cristo, obviamente. Y él creía que las escrituras tenían tres niveles: el cuerpo, el alma y el espíritu, así como si fueran un ser humano. Y el problema surgió cuando este hombre llamado Orígenes de Alejandría y otros también que interpretaban de manera alegórica cualquier pasaje que claramente tenía un significado literal. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se describen 42 campamentos, ¿verdad?, del pueblo de Israel en el desierto, y para Orígenes de Alejandría esos 42 campamentos no eran solamente lugares. Él lo representaba como 42 etapas de la madurez espiritual de un creyente. O por ejemplo ahí en el libro de Josué, cuando los 5 reyes se esconden en una cueva, ¿recuerdas? Él no los veía como reyes, él los veía como una alegoría de los 5 sentidos del ser humano, los cuales debemos dominar. ¿Te das cuenta el problema? Es como si la Biblia fuera como un juego de adivinanzas para ellos, donde cada quien le puede poner o inventar su propio significado. Si tú puedes hacer que los 42 campamentos signifiquen cualquier cosa, pues entonces la Biblia deja de ser la voz de Dios y se convierte solamente en el reflejo de mi propia opinión o de mi propia imaginación. Y ese método es subjetivo, es dañino, es peligroso, porque te aleja de lo que el autor original quiso decir y te invita a que tú impongas tus propias ideas en el texto que quieres interpretar. Ahora bien, es importante también hacer una distinción. La Biblia contiene alegorías, obviamente lo sabemos, ¿verdad? Pero no debe ser interpretada alegóricamente en su 100%. ¿A qué me refiero? A que hay pasajes que el mismo autor quiso que fueran entendidos como una alegoría. El mejor ejemplo son las parábolas del maestro. Cuando Jesús cuenta la parábola del sembrador ahí en Mateo 13, él mismo explica su significado. Dice: la semilla es la palabra de Dios, la tierra son los diferentes tipos de corazón del ser humano, los pájaros son el enemigo. En este caso el significado alegórico es intencional, obviamente, y es revelado por el mismo autor, es decir, Jesús. Pero hay algo todavía más hermoso que es en la alegoría: la tipología. Esta tipología es un tipo de alegoría también, pero que no es inventada por nosotros. La tipología se da cuando un evento, una persona, un objeto, una institución en el Antiguo Testamento apunta hacia un cumplimiento en el Nuevo Testamento, especialmente en la persona de Cristo. Por ejemplo, el Cordero Pascual. ¿Era nomás un animalito? No, en su momento era un sacrificio para salvar al pueblo de Israel de la plaga de la muerte. Pero cuando Juan el Bautista ve a Jesús y dice en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita, dice, el pecado del mundo. El Cordero del Antiguo Testamento es un tipo que encuentra su antitipo perfecto y final en la persona de Cristo en el Nuevo Testamento. Obviamente, el Cordero no era una alegoría, era un evento histórico, era un evento real, pero que intencionalmente Dios usa como una sombra que apuntaba hacia la realidad de Cristo. Otro ejemplo, el tabernáculo y el templo, esos eran lugares físicos donde se realizaban sacrificios, y esto era real, pero el libro de los Hebreos nos dice que eran sombras de las cosas celestiales, según Hebreos 8:5. Eran tipos, eran figuras que apuntaban a la realidad del sacrificio perfecto de Cristo y su entrada al verdadero santuario, es decir,
el cielo. La tipología, mis amados, nos muestra cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento están conectados y cómo toda la historia bíblica tiene a Jesús como su punto culminante. Así que, ¿cuál es el principio clave que nos deja todo esto? Si un pasaje bíblico tiene un significado literal y un significado sensato, no busques más, no le busques otro. La regla de oro en la interpretación es siempre buscar lo primero que el autor original, bajo la inspiración del Espíritu Santo, quiso decir a su audiencia original. Una vez que tú entiendes esto, pues puedes buscar las lecciones morales o las tipologías que el mismo Nuevo Testamento te va a revelar. La Biblia pues, no es un libro de secretos, de códices, ¿no? La Biblia es un libro de verdades reveladas. Imagínate que todo fuera un códice secreto, no, el Señor la puso para que nosotros la entendiéramos, y nuestra responsabilidad es precisamente encontrar lo que Él quiere decir, lo que Él nos quiere dar a entender a nosotros para que obedezcamos lo que Él ya ha hecho visible. Yo te invito a que te comprometas a leer la palabra de Dios con total honestidad. Busca el significado que el autor intentó comunicar. No encuentres misterios, no andes buscando enigmas, no andes buscando nada paranormal. Busca la verdad de Dios. Bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Dios te bendiga.